La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas, hablando de cultura. Y hoy voy a hablar, yo esta frase la utilizo muchas veces, pero porque yo, ahí en mi cabeza, en mi admiración, introduzco a algunas personas que me producen una admiración tremenda. Y hoy tengo un invitado que para mí tiene una trayectoria absolutamente encomiable y que ya me gustaría a mí. Tengo nada más y nada menos que conmigo a Agustín Rivera. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches y encantado de estar aquí en Canal Málaga. Tuve la suerte de estar en la presentación de este libro en Marbella. Yo lo había leído, estaba cerca, conocía los artículos, conocía la exposición de motivos, pero cuando te oí salí absolutamente impresionado de Hiroshima. Absolutamente impresionado porque cuando desde el conocimiento se da luz a más verdad, eso expande lo que para mí es muy importante, que es justicia, igualdad, dignidad del ser humano. Y tú en este libro lo haces. Y eso es muy importante, porque mezclar cultura con conocimiento y dignidad, pues nos da esta pedazo de obra que ha escrito Agustín, que se titula Hiroshima, Testimonios de los últimos supervivientes. Cuéntanos, ¿qué es Hiroshima? Pues mira, este es un libro, el libro de toda una vida, puedo decir. El libro que resume un poco mi trayectoria como joven reportero, con 22 años estando en Hiroshima. Es un libro que sobre todo reivindica la memoria de los Hibakusha, que son los supervivientes de la bomba atómica. Y no solamente de Hiroshima, aunque el título pone Hiroshima, es también Nagasaki. Y es la capacidad de resiliencia que yo han tenido. Y luego ese afán, no por olvidar, pero sí por no tener rencor. Eso es lo que me llamó tanto la atención todas las veces que yo he estado allí en Japón, y lo que la verdad a mí me llenó muchísimo. No tener rencor es algo muy difícil. Y desde luego lo tiene que tener una sociedad, y en este caso la sociedad nipona, que, como tú muy bien dices, utiliza el concepto de resiliencia, pero más allá de resiliencia tiene que ser una evolución muy natural de muchísimos siglos y de quizás mucho sufrimiento para llegar a entender esto de poner la otra mejilla, en cierta manera, ¿no? Sí, yo creo que ellos han tenido una causa, la causa de los Hibakusha, han tenido que no solamente haber sufrido en la mayor barbarie del siglo XX, que fue la bomba atómica, sino esa intención por parte del gobierno japonés, por parte de los propios habitantes de Hiroshima y Nagasaki, de intentar que esa historia no se supiera, o que fuese ninguneada, o que fuese orillada. Y eso verdaderamente, ellos tienen muchísimo valor por haber intentado que esa causa no se olvidara. ¿Y cómo lo han hecho? Pues bueno, dando estos testimonios e intentando que lo que ellos cuenten, sea verdaderamente motivo para la lucha o la causa de la paz, que eso para mí es lo más importante. No es un libro de la guerra, es un libro de la paz. Sin duda que lo es, porque primero cuando se lee, después cuando te oímos, el mensaje final que esto trae es mucha luz. Es que a pesar de ser un hecho absolutamente luctuoso, trae mucha luz, porque realmente compensa ser humano a pesar de haber pasado por esa barbarie que obviamente tú aquí también detallas. Tú seguro que cuando empezaste a escribir esto tenías un motivo o una finalidad. Sí. ¿Por qué querías escribir Hiroshima? Porque al final el periodismo, que es la base de mi vida, el motor de mi vida, lo que yo quería hacer desde que era niño, desde que tenía 5 años, que afortunadamente soy un privilegiado por practicar y enseñar la pasión que yo siempre he tenido por esta profesión, se me quedaba corto. Una crónica, un reportaje en Hiroshima, aunque fuese largo, se me quedaba corto. Y yo quería también que fuese un libro que
que reflexionara también sobre el tema. Yo el libro este estuve a punto de publicarlo hace 20 años. Menos mal que no se publicó, menos mal que no se publicó. ¿Sabes por qué? Porque me faltaba lectura, me faltaba un poco de más experiencia y sobre todo, lo más importante, que me faltaba un viaje especial, específico, para entrevistas en profundidad, sí. Entrevistas sin mirar el reloj, entrevistas donde pudiese estar en su casa o tomarme un café tranquilo con cada superviviente. Entonces, sí, esa era la finalidad, es que esa voz de ellos se pudiese escuchar. He intentado emular el método y esa característica tan clara que tiene Alisevich, la premio Nobel de Literatura, con voces de Chernobyl. Estas son voces de Hiroshima. Ellos hablan en primera persona. Yo estoy ahí, pero simplemente para dar un apunte de esa personalidad, del aspecto físico, de cómo hablan, cómo gesticulan. Pero lo importante es que ellos hablen en primera persona y que no haya intermediarios. Qué buena intención esa de que no haya intermediarios, pero el periodista siempre tiene que estar ahí en medio, porque tiende el puente precisamente a que los demás lleguemos. Sí. En este caso somos el canal del receptor y el emisor, que vamos a hablar tú y yo de periodismo, ¿no? Sí. Pero aquí tiene más allá de reporterismo, sí. Porque yo creo que tiene una carga emocional muy importante cuando queremos mostrar algo con esta profundidad. ¿Lo has separado o lo has disfrutado como periodista? Lo he disfrutado muchísimo, pero al mismo tiempo ha sido un libro que yo he sufrido mucho en cada página. Este libro ha pasado muchas presiones hasta que tuviese la mejor versión posible, pero por mí nunca lo hubiese entregado. Es el libro que yo quería que siempre estuviese en mi escritorio del ordenador, corrigiendo y añadiendo historias y añadiendo un nuevo dato e intentando que ese testimonio estuviese mejor cerrado, apurando hasta el último momento a ver si esa persona bueno, ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Es verdad que yo he intentado que no fuese un libro, que fuese un libro de periodismo narrativo, que se pudiese escribir, que se pudiese leer como una novela. Y exactamente puede tener una estructura de novela, pero la única condición que no es ficción, todo es real. Entonces, para mí la influencia también del nuevo periodismo de Tom Wolfe, escribir historias reales, pero utilizando todas las técnicas literarias o cinematográficas en el servicio de la buena historia, ha sido una de mis leitmotiv, sin lugar a dudas. Es un concepto ensayístico de la obra. Sí, exactamente, sí. Es muy trascendental lo que acabas de decir. Yo no sé si tú has sido consciente, lo he dicho de forma natural, pero eso de no dejar la obra acabada en el repositorio del ordenador me parece talentoso en el sentido creativo de la palabra, no del periodismo. Cuando escribimos un artículo, claro, lo queremos acabar, pero sin embargo esto tiene una connotación creativa. ¿Va a tener segundas partes, por eso que lo dices? Yo creo que no va a tener segunda parte. Yo no descarto que dentro de un par de años pues haya una revisión, ampliación, yo qué sé, pues haya un nuevo prólogo o haya un nuevo epílogo, no lo sé, algo de eso podría ser, ¿no? Pero yo creo que el libro, tal y como está estructurado, sería así, podía incluir mucho más testimonio, pero al final el problema de incluir más testimonio es que tienen que aportar algo nuevo. Y yo no solamente son gente que tiene 80, 90 años, sino que hay un triple diálogo generacional. Gente de 80, 90, por supuesto, pero también gente de 50, 60, de 20, de 30. Y ese triple diálogo intergeneracional era a mí lo que me llamaba más la atención. Y no solamente que ellos contasen lo que les pasó el 6 o el 9 de agosto de 1945, sino saber cómo era su vida 10, 20 años después, o su vida ahora, en este momento. Eso para mí era incluso más importante, porque esos hibakusha, yo qué sé, podían ser nuestra abuela, podían ser nuestro tío, podía ser nuestro primo o nuestro hermano, y creo que eso es lo que yo quería intentar, que esas historias, humanizar esa historia. Ese trígono virtuoso del que tú hablas por las generaciones de distintas, ¿qué nos pueden aportar a Europa? Porque tú eres un privilegiado en este caso. Realmente eres un puente entre una sociedad y otra, primero porque perteneces a una de forma natural y por otra porque has compartido con la otra parte una observancia directa, ¿no?, de lo que ha sucedido tan grave en el siglo XX, ¿no? Yo creo que tenemos una visión occidental demasiado eurocéntrica y eso creo que produce una miopía intelectual importante.
Y es verdad que también en Asia o en Japón pues se tienen ideas generales sobre Europa. Yo creo que está muy bien que haya viaje, que haya, pero no viajes solo, que tu viaje para allí una semana a Japón, sino y que veas los sitios habituales. Por ejemplo, Hiroshima en los últimos años se está convirtiendo en un sitio turístico. Que va la gente. Pero ¿quién va a Nagasaki? Casi nadie. Bien. Solamente son 300 kilómetros un poco más al sur. Ya está, ¿no? Y entonces sí, eso es verdad. Yo creo que hay que intentar que haya muchos más puentes. Creo que hay instituciones, por ejemplo, el Instituto Cervantes en Tokio ha ayudado mucho. Es verdad que aquí desde Japón, o sea, el gobierno japonés está intentando que haya mucho más interés sobre la cultura asiática y no fijarnos tanto en el estereotipo. De todas maneras, Japón y España, a mi juicio, no sé si porque yo estoy demasiado implicado en estos dos países, son de los dos países más originales del mundo. Hay pocos países que se parecen a ellos, ¿no? Y tú vas a Japón y, por ejemplo, tú vas a Tokio y no viven en el siglo XX, cuando yo empecé ahí, vivían ya en el siglo XXII. O sea, es una sociedad muy avanzada y te sientes muy extraño. Eso de sentirte muy extraño en un sitio a mí me parece lo más maravilloso del mundo. Total, porque eso te hace aprender, sí, sin duda. Esa miopía de la que hablas, del eurocentrismo, que lo comparto contigo, yo estoy muy movido ahora mismo de la cultura africana, sobre todo centroafricana, me interesa mucho y lo primero que detecto es que somos unos eurocéntricos, que nos creemos el ombligo del mundo sí, y que nuestra cultura es la más ancestral y la más trascendental. ¿Cómo se corrige esa miopía, más allá del conocimiento, claro? Bueno, a base, por supuesto, de viaje, lectura, el conocimiento del otro, el tener humildad, saber que lo tuyo para ti puede ser lo más importante, pero para otra persona puede ser totalmente anecdótico. Yo creo que la colonización que se ha hecho, política, sobre todo, ha hecho mucho daño. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que siempre escuchando al diferente no va a aportar muchísimo más que si solamente tenemos nuestra propia historia. Sin duda. Recordamos que Hiroshima está editado en Kailas y que obviamente se puede comprar en cualquier librería de España y aquí en Málaga donde queráis, y en la propia editorial, en la propia página, redes sociales de Agustín podéis encontrar los enlaces, porque es muy importante vender la obra, porque si no, luego no tiene ningún sentido que hablemos de ella si no se traslada claro a las casas y a los hogares y al conocimiento en general. Ya para terminar, Agustín, Hiroshima debe tener algún recorrido, digo audiovisual, porque yo al verte en la presentación otro día lo vi como un documental directamente. Yo veía ahí un relato audiovisual muy obvio. Yo creo que sí, yo creo que podría tener un cierto recorrido, ¿no? Estas cosas del mundo audiovisual pues son lentas, son inseguras, normalmente fracasan, es lo más lógico. Entonces, pero bueno, quizá hay una posibilidad. A mí me encantaría como es lógico, pero sobre todo por ello, sobre todo de verdad por la voz de los Hibakusha, que no podemos olvidar esas historias y que lo que a ellos les pasó nos quede muy claro que para nosotros también es importante. Agustín, estoy delante te considero un maestro, porque te llevo leyendo muchísimo tiempo y me interesa mucho lo que escribes. ¿Seguro que hay algo que tú quieres decir de tu obra que yo, como periodista, he cometido el error y no te lo he preguntado? ¿Existe esa pregunta que yo no he hecho y que tú quieres contar y destacar algo de Hiroshima que yo no te haya preguntado? Bueno, hay una cosa que es verdad que algunos lectores, compañeros periodistas, se han fijado, pero quizá ha quedado un poco más ahí en entredicho. El libro, por supuesto, tiene mucho drama, mucho infierno, mucho dolor, es lógico, es normal, pero también tiene puntos luminosos. Tú lo has dicho al principio, el tema de la paz, pero yo me gustaría insistir que hay humor, que hay ironía y que hay elementos que pueden servir este libro como una suerte de primer libro de viajes de Japón. O sea, yo pienso que hay alguna gente que se puede sentir un poco impresionada o asustada con este tema y que solamente quiere leer
cosas, entre comillas, bonitas, ¿no? Y que dice, uy, ese libro es demasiado duro para mí, yo necesito una cosa un poco más ligera, un poco más frívola. Bueno, salvando la distancia de que hay capítulos muy duros, sobre todo el arranque, yo creo que yo al lector le he intentado dar píldoras que para que fuese para una primera aproximación a Japón. Y yo creo que ahí también puede servir este libro para eso. Pues ahí queda dicho, ¿verdad? Yo al principio atisbé la luz, pero está muy bien que lo haya especificado. Ha sido un honor que estés en Letras Mixtas, aquí en Canal Málaga Televisión. Muchísimas gracias por este gran regalo que aportas a la sociedad, porque cuando te oímos y lo leemos, sabemos de la trascendencia que tienen estos 20 años de trabajo, infinitos por otra parte tuyos. Y muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer como siempre, Agustín. Muchísimas gracias, un placer. Amigos, amigas, nos vemos aquí hablando de cultura y a veces de cultura nipona, gracias a Agustín Rivera. Así que nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí desde Luces, en Canal Málaga Televisión. Chao.